El algoritmo DES. Las principales partes del algoritmo son el fraccionamiento del texto en bloques de 64 bits, 8 bytes, la permutación inicial de los bloques, que sería PC, la partición de los bloques en dos partes, izquierda y derecha, denominadas L y C y D respectivamente. Las dos se dividen en 28 bits. Después pasan por fases de permutación y de sustitución repetidas 16 veces. Después la reconexión de las partes izquierda y derecha, seguida de la permutación inicial inversa. En la entrada se consideran los 64 bits del bloque, que serían estos, y están ordenados sin contar los bytes, el bit 16, 56, 8, que son ignorados y después se vuelven a escribir. Estos bloques permutan a través de la inicial IP, siendo el bloque de salida B0, el formado por el bloque L de 32 bits concatenado con el R inicial del mismo tamaño. A dicha salida se le aplican una serie de transformaciones y sustituciones en 16 iteraciones distintas. Finalmente se permutan de nuevo con la permutación inversa IP-1, obteniendo el cifrado del bloque de 64 bits de la entrada. Algoritmo RSA. Antes de enviar el mensaje hay que generar claves. En este algoritmo se tiene una clave pública y una privada. Entonces, como ejemplo, primero se eligen dos números primos. Aquí en este caso pusimos P igual a 3 y Q igual a 11. Y se calcula N igual P por Q. En este caso 31 por 11 nos da 33. Después se calcula Z igual a P-1 por Q-1, que esto se denomina la función de phi de Euler. Entonces 3 menos 1 por 11 menos 1 nos da igual a 20. Luego se elige un número primo K, tal que K sea coprimo de Z. Por ejemplo, Z no es divisible por K. Entonces las opciones pueden ser 7, 11, 13 o 19, que son válidas. 5 sería primo, pero no es coprimo de K, puesto que 20 es divisible por 5. En este caso elegimos K igual a 7 para simplificar los cálculos con un número pequeño. La clave pública va a ser el conjunto de los números NK337. Ahora para calcular la clave privada se elige un número J que verifique la siguiente ecuación. K por J igual 1 modular de Z. En este caso 7 por J igual 1 modular 20. Es decir, que el valor verifique que 7 por J dividido 20 sea una división con resto 1. Ahora calculando esto sabemos que J es 3 y esta sería la clave privada que no debe ser revelada. Aquí la ecuación para cifrar el mensaje es P elevado K igual E modular N, en el que P es el mensaje del texto plano, N y K son las claves públicas y E es el mensaje cifrado. Ahora, así sustituyendo valores, 14 elevado 7 igual E modular de 33.
E sería igual a 20. Y así es como funciona. Algoritmo Diffie-Hellman, también denominado intercambio de claves exponenciales, es un método de cifrado digital que utiliza números elevados a potencias específicas para producir claves de cifrado sobre la base de componentes que nunca se transmiten directamente, lo que hace que la tarea de romper el código sea matemáticamente aprobada. ¿Cómo funciona este algoritmo? Primero, dos usuarios, en este caso Alice y yo, acuerdan dos números entre positivos, que son P y G, siendo donde P es un número primo y G es el generador de G. Una vez con estos números acordados, cada usuario elige una clave personal positiva A y B. Esta clave es privada. Luego se calculan las claves públicas A mayúscula y B mayúscula según las claves personales con estas dos fórmulas, con esta fórmula, que es el valor de G a la potencia de A por el mod de P, y por el otro lado se realiza lo mismo, que es el valor de G por la potencia B en este caso, por el mod de P. Las claves públicas se pueden compartir mediante cualquier medio de comunicación. La clave pública ya sería tanto A mayúscula como B mayúscula. Estas claves se pueden compartir de un usuario a otro sin importar si algún intermediario las intercepta, ya que están cifradas. A partir de estas claves se puede generar un número X sobre la base de sus claves personales. El valor de X es el mismo para cualquiera de las claves. Entonces cada usuario recibe la clave, por ejemplo, Alice envía la clave A y Bob recibe la clave B. El Rob recibe la clave A. Entonces, mediante esta fórmula, que es la clave que recibe a la potencia de su clave privada, por el modo de P da el valor S. Y Alice puede hacer lo mismo con la clave de B, que da las mismas claves en ambos casos. Y así es como se generan las claves en este algoritmo. Entonces aquí tenemos un ejemplo de cómo funciona esto. Primero, Alice elige un número secreto que A, que es igual a 6. El número privado es P es de 23 y la base G es igual a 5. Entonces Alice envía a Bob la llave pública, que es 5 elevado a la 6 mod 23, que es igual a 8. Bob elige un número secreto P igual a 15. Luego Bob calcula la llave de cifrado común. Entonces con el 8 que le envió de Alice, usa su llave privada, que es 15, para calcular una llave de cifrado, que va a ser 8 elevado a la 15 por un mod de 23, lo que nos da como resultado un 2. Bob cifra con un cifrado simétrico como ASS el texto clave usando la llave de cifrado generada. Entonces usa algún algoritmo de cifrado simétrico con la clave que se generó, que en este caso es el 2. Bob envía a Alice el texto cifrado y la clave pública de Bob. Entonces la clave pública de Bob es 5 elevado a la 15 por mod 23 es igual a 19. Entonces Alice recibe ese 19 y el texto cifrado. Mediante el 19, Alice calcula la clave de cifrado del texto, que sería 19 a la potencia de 6 por el mod de 23, que es igual a 2. Entonces Alice ya tiene la clave de cifrado generada para descifrar los datos que enviados por Bob, y Alice ya tiene el texto descifrado. Las aplicaciones para este algoritmo es muy usado para la comunicación de datos, pero se usa con menos frecuencia para datos almacenados o archivos durante largos periodos de tiempo. Es solo para mensajes de rápido acceso. Después tenemos el algoritmo PGP, que es por Pretty Good Privacy, lo que se traduce como muy buena privacidad. Es un programa desarrollado por Philip Zimmermann y cuya finalidad es proteger la información distribuida a través de Internet mediante el uso de criptografía de claves públicas, así como facilitar la autentificación de documentos gracias a firmas digitales. PGP es un encriptosistema híbrido que combina técnicas de encriptamiento, técnicas de criptografía simétrica y criptografía simétrica. Esta combinación permite aprovechar lo mejor de cada uno. Entonces, ¿cómo funciona este algoritmo? Lo primero, primero el texto a ser enviado es comprimido. Esto ayuda a fortalecer la criptografía. Después se crea una clave secreta que solo se emplea una vez. Esta clave es un número aleatorio generado a partir de movimientos de ratón y las teclas pulsadas con el propósito de generar esta clave. Esta clave se usa en el algoritmo simétrico IDEA para cifrar el texto. Ya con el texto cifrado, la clave de sesión se cifra con clave pública de receptor y se adjunta el texto. Este conjunto se envía al receptor. El descifrado sigue el mismo proceso. A la inversa, se usa la clave de privacidad para recuperar la clave de sección simétrica. Luego con esa clave de sesión se hace la descifración simétrica
y luego se desencripta el texto que se fue enviado. Entonces este pequeño diagrama nos da una visualización de eso, que se toma el texto que se quiere enviar. Primero se encripta la clave privada aleatoria, se adjunta el documento, el texto encriptado ya es enviado, el receptor lo recibe, desencripta primero la clave con la que se puede desencriptar el texto, ya con la clave desencriptada con su clave personal, desencripta el archivo y ya se tiene los datos de nuevo. El cifrado de datos mediante GBP se puede aplicar a cualquier elemento digital, mensajería, comunicación, tipo de archivos o documentos. Puede ser utilizado para firmar digitalmente un mensaje y puede verificarse el rendimiento como auténtico. Algoritmo GNUPG. GNUPG, o como sus siglas lo dicen, Privacy Guard, es una herramienta de cifrado y firmas digitales, que viene a ser un reemplazo del PGP, pero con la principal diferencia que es software libre licenciado bajo la GPL. GPG utiliza el estándar de IETF denominado OpenPGP. GNUPG utiliza varios conceptos criptológicos que incluyen sistemas de cifrado simétrico, sistemas de cifrado de clave pública y one-way hashing. Se puede usar GNUPG de un modo sencillo, sin tener que entender estos conceptos en toda su amplitud, pero para el uso avanzado de GNUPG se hace necesario comprenderlos un poco. Un ejemplo sería el sistema simétrico Enigma. Este es un sistema que fue usado por Alemania en el que las claves se distribuían a diario en forma de libros de códigos. Cada día un operador de radio, receptor o transmisor consultaba su copia del libro de códigos para encontrar la clave del día. Todo el tráfico enviado por ondas de radio durante aquel día era cifrado y descifrado, usando las claves del día. Algoritmo de firma digital. ¿Qué es la firma digital? Una firma digital, que no debe confundirse con un certificado digital, es una técnica matemática utilizada para validar la autenticidad e integridad de un mensaje, software o documento digital. La firma digital, a diferencia de una firma tradicional, no es un nombre, sino que consta de dos claves, o secuencias de caracteres separadas. Consiste en aplicar mecanismos criptográficos al contenido de un mensaje o documento con el objetivo de demostrar al receptor del mensaje que el emisor del mensaje es real, autenticación, este no puede negar que envió el mensaje, no repudio, el mensaje no ha sido alterado desde su emisión, integridad. Un ejemplo sería de una firma electrónica simple sería un número de identificación personal, un PIN, ingresado en un cajero automático del banco o hacer clic en aceptar o desacuerdo en un contrato electrónico de términos y acuerdos.